Dentro de todo lo difícil que va siendo ya el final del 2020, yo sé que una cosa difícil es el cambio tan grande que ha habido en la forma de celebrar las fiestas que comenzaron ya con Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo y aquellos que celebramos todavía Reyes, porque obviamente ha habido un cambio en la forma en que se tienen que celebrar por prudencia. Al mismo tiempo, creo que la paradoja de eso es que nos está ayudando a valorar y apreciar las cosas más sencillas, a valorar a la gente más y no a las cosas materiales. Nos estamos dando cuenta que podemos ser felices con lo que ya tenemos y podemos ser felices con un grupito de gente, no tenemos que tener multitudes. Disfrutar a la gente que tenemos cerca, disfrutar a cada persona que está cerca. Lo digo porque yo siempre he dicho que el Adviento es el tiempo realmente para bajar la velocidad, para estar de menos corre-corre, y siempre he dicho que lo más irónico es que es la época del año donde la gente más corre. Pero yo creo que este año vamos a correr menos a la fuerza y por lo tanto creo que va a ser un Adviento mucho más rico en el sentido espiritual. Recuerden que el Adviento no es Navidad. Yo sé que muchas personas ya tienen el arbolito y adornan la casa, pero ese es otro tiempo. Adviento tiene su propia espiritualidad y su propia forma de vivirlo. Es una palabra bellísima, la palabra Adviento. Es mi época favorita de la iglesia. Porque el Adviento es esperar, pero esperar silenciosamente, esperar con una fe profunda de que la buena noticia, la palabra de Dios, se hizo carne. Son 4 semanas de una profundísima escucha. Las lecturas del Adviento son bellísimas. Todas las lecturas, las de las misas diarias, todos los días, la palabra que se proclama es una palabra preñada de esperanza, preñada de vida, preñada de luz. Por lo tanto, es un tiempo que nos invita a escuchar con el corazón, tener los ojos abiertos. Ayer, que todavía no era el Adviento, son lecturas que preparan para el Adviento. Jesús decía: fíjense en la higuera cuando da fruto. Miren que la vida sigue dando fruto, Dios sigue presente en medio de nosotros. Por lo tanto, el Adviento es un tiempo para mirar las señales en nuestro alrededor y en nuestro interior de que Dios está y que Dios siempre va a estar en medio de su pueblo. Es un tiempo para sacudirnos el miedo, para sacudirnos de encima las angustias, porque es el tiempo que nos recuerda que Dios camina entre su pueblo. El Dios que se hizo carne, como dice el prólogo de San Juan, que leeremos el domingo de Navidad en la mañana, puso su tienda en medio de nosotros, plantó su tienda en medio de la humanidad. Las palabras que iluminan al Adviento son despertar, abrir los ojos y esperar de una forma fecunda. No es una espera desesperada. El Adviento es una espera calmada porque va engendrando la vida, y por eso la corona del Adviento se va iluminando poco a poco, no de una vez, sino poco a poco la espera se va llenando de vida, porque Cristo Jesús ha nacido y viene a nosotros. Ya sabemos que el año 2020 va a pasar a la historia como un año dificilísimo. Quedan 32 días para que el año termine. Y ha sido muy difícil porque es la primera vez que creemos que tenemos un sentido de que toda la humanidad ha sido afectada por la pandemia. No ha sido una cuestión de un país o de una región. Tenemos conciencia clara de que esto es el mundo entero el que está viviendo este momento tan difícil. No es una cosa que pasa allá lejos, es una cosa que pasa en casa, que pasa en nuestras parroquias, que pasa en nuestras familias, entre nuestros amigos. Yo pensaba esta semana
¿Cómo se escuchará estas palabras? ¿Cómo se escucharán estos textos? Y lo que yo le acabo de decir en Centroamérica, después de 2 huracanes categoría 4 y 5, en Puerto Cabezas, en Nicaragua, en el sur de Honduras, en Guatemala, ¿cómo esta gente podrá hablarles a ellos uno de esperanza? ¿Y cómo se le podrá hablar de esperar de una forma fecunda? ¿Cómo se les podrá decir que Dios no los ha dejado y no los ha abandonado? ¿Cómo estamos nosotros escuchando las palabras del Adviento en el contexto de la pandemia? ¿Cuántas gentes tú y yo conocemos que han perdido a un ser querido, que esa persona ha muerto en soledad? ¿Cuántas personas de ustedes aquí esta noche tienen a alguien enfermo en casa? ¿Cómo oirán ustedes la palabra esperanza? ¿Cómo irán la palabra ustedes creer que Dios está en medio de nosotros? La gente que está sufriendo una crisis económica terrible, que han perdido trabajo, que no encuentran trabajo, ¿cómo escucharán la palabra esperanza también en estas 4 semanas? ¿Cómo lo escuchas tú? ¿Y cómo lo escucho yo en nuestra propia vida personal interior? Como digo yo, el secreto que nadie conoce, solamente Dios y uno. ¿Cómo vivimos esas palabras de esperanza y de creer que Dios está en medio de nosotros? O son palabras huecas, o son palabras repetidas de una vez más y una vez más todos los años lo mismo y lo mismo. Yo leí esta semana una reflexión del padre José Antonio Pagola, donde él habla de la pérdida de la esperanza. Y el padre Antonio Pagola dice de que la esperanza no se pierde de un sopetón, no se pierde de pronto. Él dice estas palabras: sino que la esperanza se va diluyendo casi siempre de manera silenciosa y apenas perceptible. Y me vino a la mente una llave abierta donde hay un goteo de agua, poquito a poco, y uno no se da cuenta hasta que el tanque finalmente se vació. Él dice, sin darnos cuenta la vida va perdiendo color e intensidad, y un día comprobamos que la verdadera alegría ha ido desapareciendo en nuestro corazón. Ya no somos capaces de saborear lo bueno, lo bello y grande que hay en la existencia. La amargura y el mal humor se apoderan de nosotros cada vez con más facilidad. Ya no cantamos, las sonrisas son forzadas y ya no rezamos, porque la esperanza se ha ido perdiendo gota a gota, sin nosotros darnos cuenta. La esperanza se ha ido muriendo. Y termina diciendo él, no todo está perdido. No podemos de pronto sentirnos bien con nosotros, pero podemos reaccionar. ¿Qué hemos descuidado? Esta es una buena pregunta para el Adviento. ¿Qué hemos descuidado hasta ahora que tenemos que cambiar? ¿A qué tenemos que dedicar más atención y más tiempo? Las palabras de Jesús están dirigidas a todos. Vigilen. Tal vez hoy mismo hemos de tomar alguna decisión. Y con eso él termina la reflexión. Tomar una decisión, porque yo no quiero seguir viviendo sin esperanzas. La palabra que más me habló a mí de la reflexión de Pagola fue la palabra reaccionar. Ya me conocen y yo busco enseguida el origen de una palabra porque es más rico que lo que nosotros entendemos hoy en día. Literalmente la palabra reaccionar significa rehacer, reacción, volver a hacer algo de nuevo. Y yo me empecé a preguntar, ¿qué es lo que yo quisiera volver a hacer de nuevo? ¿Qué quisieras tú en este Adviento volver a hacer, rehacer de nuevo? ¿Qué te gustaría y qué sientes que Dios te está llamando a ti y a mí en este tiempo y para el resto del año, que tú y yo queremos rehacer? Pero me di cuenta de algo muy importante. Me di cuenta que yo no podía lanzarme a reflexionar
en qué es lo que yo quería rehacer si antes no me ponía a trabajar en mi reser. Y me hice la pregunta, y es una buena pregunta que te la hagas también, antes de preguntarte qué quisieras rehacer, hacernos la pregunta, ¿quién quiero volver a ser? ¿Quién es la persona humana, el discípulo y la discípula de Cristo que tú y yo queremos ser? Y ahí como que se me abrió la mente y el corazón, y Jesús como que me gritó claramente diciéndome, para poder reser, para volver a ser la persona que quieres ser, tienes que vigilar, Pedro, y tú tienes que estar alerta, y tú tienes que estar con los ojos bien abiertos. Los ojos abiertos y alerta y vigilar ¿qué? A todo aquello que te robe el alma, a todo aquello que te quite la paz, a todo aquello que te quite la alegría. Abre los ojos, Pedro, tú abre los ojos, despiértate y date cuenta que hay cosas que en este 2020 nos ha quitado realmente la paz. Y yo sentía en mi corazón que me decía claramente, todo aquello que te quite la paz, todo aquello que te robe la esperanza preñada de confianza, todo aquello que apague en ti la confianza, recházalo inmediatamente. Y la invitación que sentía que Cristo con esta palabra tan sencilla de estar alerta me decía, todo aquello que sea bondadoso, todo aquello que descubres en este nuevo año que ya va comenzando, todo aquello que sea justo, todo aquello que sea pacífico, todo aquello que sea misericordioso, acógelo inmediatamente en tu interior. Pero estate despierto y estás de alerta inmediatamente para discernir, para darte cuenta cuando algo te va a quitar la paz y lo rechazas inmediatamente. El Adviento apunta, como dije, a la Navidad, no es la Navidad. El Adviento es la espera de la palabra que se hizo carne. Es el tiempo de reser, volver a ser la persona que yo siento y quiero ser, porque siento que Dios me invita a ser esa persona, y es el tiempo para entonces comenzar a rehacer lo que yo quiero rehacer en mi vida. Es el tiempo de abrir los ojos, despertar del letargo que hemos vivido en el 2020. Yo ayer le decía a un grupo aquí de la parroquia, el grupo de Semillas, el que trabaja con la distribución de comida, yo decía, yo me siento que en el 2020 lo hemos vivido como zombies. Yo no sé si te sientes tú también igual, que hemos estado caminando meses y meses como en un letargo, como un zombie. Y le decía al grupo en el chat, somos cristianos, no somos zombies. Tenemos que despertar, tenemos que salir de esta nube de pesimismo y de tristeza y de angustia y de desesperanza. Y el Adviento, precisamente esta corona que hemos bendecido y la primera vela que hemos iluminado, nos invita a que no seamos más zombies, a que comencemos a resurgir de nuevo con los ojos inyectados de esperanza y de luz y de misericordia. Dios está y Dios viene de camino, y esa es la Navidad, y a eso apunta el Adviento. Te pido y te invito, y me invito yo también, por supuesto, que durante 4 semanas miremos la higuera dar frutos. ¿Dónde en tu vida y en la mía hay fecundidad? ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay bondad? ¿Dónde hay luz? La higuera está dando fruto. Escuchar aquello que te anime, aquello que te saque del miedo, aquello que te saque de la oscuridad y del temor. Abre los oídos a la bondad. Evita todos los mensajes, todos los textos, toda el internet preñada de negatividad y de miedo y de amenazas, porque hay mucha bondad todavía en el mundo y mucha luz y mucha bondad en el mundo todavía. Escucha, mira, y todo aquello que tú y yo percibimos que es de Dios, acógelo. Invítalo a que en tu interior y en el mío encuentre una casa. Que tengamos un Adviento
lleno de esperanza, para que el día de Navidad tú y yo realmente podamos creer con toda nuestra fuerza que Dios está con nosotros.